Perfecto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, en una jornada tremendamente extraña, Pati. Así es. Y Toti, en términos de la temperatura. Exacto. Sí, por el raco negro, Tal que cual. ahora es un nuevo concepto. Al tren de frentes que descubrimos este Así año, es. se va a sumar el raco negro, que no teníamos ni Y siquiera... había otro nombre que no me acuerdo cómo El era. río atmosférico que No, hemos pero aprendido este año. el que mencionaba hoy día Eduardo, que nos enseñó Pero como sinónimo de viento, raco negro. ¿Del viento? Sí, Sí, pero ya eran lo olvidé. nubes, pero era medio complicado. Ya. Ah, y era en preguntar inglés. si Ahí en la mañana lo Era en vamos a inglés. recordar. Storm Track. ¿Eso? No, era otro, era... Me están soplando mal. No, otro, era esa, era en como, español. Me lo Era perdí, como, me era lo como perdí. capibara, pero no es capibara. Sí, es como parecido, catatónica, algo así, pero no. Viento, Ah, eso es. ¿cuál? Cantábico. Cantábico. Catamático. eso es. Catamático. Catamático. Ya no sé. Pero de que hace calor, hace Eso. calor. Y todo el día. Acá en Santiago Centro tenemos 17 grados, pero hacia la zona oriente hay sobre 20. Mira. 21, ha habido 23. Yo me levanté a las 5 de la mañana con, sí, te lo juro, con 21,1. Oye, A las 5 de la increíble, mañana. sí. Y pensé que yo me sentía mal. Claro, Es que me eras subió la tú. presión. Claro, Que tan eras tú la enferma. del problema. Ya, ha sido un día raro, pero informativo, atractivamente periodístico este día. Así que vamos a seguir con muchas informaciones esta tarde. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. También vamos a estar monitoreando cómo va la lluvia en el sur. Un Eso y abrazo. más. Nos vemos, que les vaya muy bien. Chao. Vaya bien, Chao. Karina. Chao. AFP Capital, tu ahorro, tu capital. Y Fiebre de Canto, domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Presentan Contigo en Directo. Ya. Bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo. En medio de todas estas definiciones meteorológicas que seguimos aprendiendo, vamos con la información del momento. A esta hora Jan Muñoz nos va a contar de un operativo que se realiza en la Universidad Diego Portales. Esto ante llamados y amenazas, un nuevo aviso de bomba. Recordemos que la semana pasada ya se registraron en algunos planteles universitarios. Jan, buenas tardes. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, y ahora la información radica nuevamente a correos electrónicos que se habían realizado particularmente a dos universidades por la información preliminar. Una de ellas es acá, la Universidad Diego Portales, estamos en Vergara 240 y le mostramos parte del frontis, donde el acceso que hemos visto de buena parte de las facultades y también distintas unidades académicas que están acá en Barrio República, están con un acceso más restringido. Durante el mediodía, un poquito antes, también estuvo personal de Carabineros, personal de COPE trabajando particularmente en un ámbito preventivo. ¿Y esto por qué? Porque tú también adelantabas en torno a correos electrónicos que terminan emitiendo ya sea casillas generales de la universidad como también de, por ejemplo, algunos facultativos directos, nos comentaban incluso en otras causas judiciales. ¿Y qué es lo que indican? Bueno, el último aparentemente es por una supuesta amenaza de bomba, y ante esto mismo que se activa claramente el protocolo, por mucho que se desestime o no, o que pueda contemplarse como una amenaza simplemente, pero aún así hay una situación de riesgo y producto de esto mismo que se termina activando todo este protocolo. Y esto se suma a al menos dos hechos anteriores que incluso ya se han judicializado. Ayer mismo se formaliza a una mujer, es una joven de 19 años, estudiante de la Universidad de Chile, quien ella también manda un comunicado y lo sube a través de sus redes sociales. Eso es lo que termina generando que se activa un protocolo inmediatamente con la unidad y la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, y que de esta forma empieza a activarse todo este protocolo que antes les mencionaba. Y es una información que indicaba el Ministerio Público también, Cari, en la cual también se ha demostrado un hecho particular. Uno de estos es que existe una conexión directa entre las plataformas de redes sociales con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. ¿Y cómo ocurre esto? Es bien simple. Cuando alguien sube un contenido en sus redes sociales, ya sea una historia, una publicación como tal, y contienen algún tipo de contenido en el cual se puede establecer, ya sea, uno de ellos decía incluso la semana pasada una masacre, otro decía un aviso de bomba o algún tipo de balacera que se pudiera registrar. Esta información la analiza la inteligencia que tiene Meta, en este caso, que corresponde a la empresa matriz de Instagram, y da una alerta inmediata, una alerta roja a la Policía de Investigaciones ante esta situación de amenaza. Y de esta forma se activa un protocolo que incluso en menos de 24 horas se termina deteniendo a estos sujetos. Y quiero retrotraer a un caso que también lo llevo a la discusión, Cari, porque claro, todo esto
delito cae en un mismo cajón, podríamos decir, en forma judicial, que son las amenazas simples. Y ante esto mismo, por mucha amenaza, por mucho descontrol que puede existir en el día en las distintas facultades, porque esto genera revuelo, suspensión de clases, que todo sea telemático, que los talleres, los laboratorios se terminan suspendiendo, y también, por cierto, la movilización de carabineros. Todo eso es un operativo que conlleva dinero incluso. ¿Qué termina ocurriendo? Que cuando se termina deteniendo por el delito de amenazas, la medida cautelar es muy simple, debido a la supuesta pena que podría conllevar ese tipo de delito, que ni siquiera tiene privación de libertad. ¿Y qué termina ocurriendo? Que las medidas cautelares son el arraigo y la firma mensual, y con suerte, en algunas ocasiones, es la prohibición de acercarse al lugar donde se termina proliferando esta amenaza. Y un detalle, y te entrego la palabra de inmediato, Cari. La semana pasada y este fin de semana se detuvo al, entre comillas, apodado el amermelado. Lo conversábamos también. Sí. Es un joven, también estudiante, y que pertenece a la Universidad Diego Portales, va en segundo año de Derecho. ¿Qué termina ocurriendo? Que él sube una historia y aparentemente para el Ministerio Público también manda cerca de 5.000 correos masivos a distintas universidades, en conjunto también a la propia en la cual él estudia. Se formaliza por este delito, queda con estas medidas cautelares, que es el arraigo, la firma y la prohibición de acercarse al lugar donde termina generando estas amenazas. ¿Y qué termina afectando? Al menos a él, que ni siquiera puede entrar al mismo lugar donde estudia, porque claro, él pertenece a la universidad donde él mismo termina generando esta amenaza. Y se abre estos dos flancos en torno a si es una amenaza real o simplemente, entre comillas, una broma que termina gestando todo este protocolo y que termina suspendiendo clases. Algunos lo dicen incluso que lo hacen para poder, no sé, evadir pruebas, en buen chileno capiar las clases, en fin, son varios elementos que se contemplan, pero la verdad es que la discusión se centra en cómo evitar que esto se siga expandiendo y termine posteriormente generando situaciones como esta, donde se termina cortando un poco la libertad de las personas que transitan en este punto y que también se terminan congelando las clases algunos días. Claro, ahora a mí me parece que aquí hay dos puntos bien impresentables. Primero, que sean estudiantes de los mismos planteles los que estén detrás de las amenazas de atentado y de avisos de bomba, falsos avisos de bomba que se han producido en el último tiempo. O sea, me parece que es aún más controvertido y cuestionable que sean alumnos del mismo recinto educacional. Eso por un lado. Y en el caso del que tú relatabas, de la última persona que había sido detenido, que era conocido como amermelado, me parece aún más impresentable que sea estudiante de Derecho, fíjate. Va en segundo año de Derecho. Sí. Entonces, aquí yo no sé si cada plantel tendrá algún mecanismo también de análisis de este tipo de casos, pero este tipo de conducta atenta incluso contra la probidad y contra el comportamiento que uno pudiera esperar de un profesional que se está formando, ¿no? Y un profesional que sale de un plantel universitario. Es como el colmo de un abogado o de una persona que aspira a ser abogado, estar detrás o ser el autor de amenazas de bomba o de amenazas de ataques de este tipo, ¿no? Entonces también aquí a lo mejor quedará un espacio como para que estos planteles educacionales, sean estatales o sean particulares, privados, tomen las medidas pertinentes, entendiendo también que pareciera ser que a un alumno, uno pudiera pensar que a un alumno de Derecho que llega a hacer un falso aviso de bomba o de ataque, le está faltando algo de formación. O sea, algún eslabón está faltando ahí, ¿no? Sí, o sea, inclusive yo lo hago, no sé, lo extrapolo un poco a cualquier profesional. Estamos hablando de alguien que se forma no tan solo en conocimientos del área, sino también éticamente la persona. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a la audiencia y yo escucho que es un estudiante de Derecho, claro que uno que se pregunta, ¿pero cómo? O sea, es como casa de herrero, cuchillo de palo, uno lo tira un poco de broma, pero la verdad es como uno no lo entiende. Y ahora, el otro punto que quiero leer, que es parte del comunicado que nos mandan de la UDP, dice lo siguiente: a la comunidad universitaria, esto es un comunicado, una declaración que termina emitiendo hoy hacia los estudiantes, dice: a raíz de los acontecimientos de estos días en varias universidades metropolitanas, se decidió hacer un control preventivo con carabineros y reforzar las medidas de seguridad de estas instalaciones. La Universidad Diego Portales está evaluando otras acciones que incrementen la seguridad y que se comunicarán oportunamente, dice Dirección Superior, quien termina firmando este comunicado. Claro, es un ámbito preventivo, pero acá está esta línea entre porque acá cuando nosotros, incluso yo entrevisté
pregunté cuando sale del centro de justicia a este joven que es estudiante de Derecho y que era apodado como el mermelado, y ese nombre viene del nickname del usuario que tenía como cuenta de correo. Desde ahí que nace este seudónimo. Y yo le pregunto qué termina ocurriendo, y él dice que él no manda los correos, pero sí desde un grupo de WhatsApp de su propia universidad con otros compañeros mandan este mensaje masivo y él lo termina subiendo en sus redes sociales, y es eso lo que termina alertando posteriormente al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones. Pero aún así uno se pregunta, o sea, ¿por qué subes un mensaje de esas características? Obvio. Y por mucho que sea broma o no, nadie puede subestimarlo. O sea, si empezamos a subestimar los mensajes, puede ser que en algún punto pueda ocurrir una emergencia real, y ese es un problema que básicamente va a ser como el cuento del lobo. Entonces, básicamente acá no que se tiene que estimar absolutamente nada si que existe algún riesgo para la integridad de los estudiantes. Claro, hay que actualizar la información respecto de la evacuación en Lusach. Nos están confirmando que no hay evacuación por el momento, así que afortunadamente por ese lado un plantel menos que se vea involucrado en esto. Pero el otro día fue prácticamente en simultáneo y uno no logra entender también cómo estudiantes se involucran en situaciones como esta, Jan, de acuerdo a lo que tú estabas contando, porque esto es equivalente a cuando se producían estos falsos avisos de bomba o gente lanzaba algún tipo de, entre comillas, ellos pensaban que podía ser una broma al interior de un avión, en los aeropuertos. ¿Te acuerdas que durante un tiempo ocurrió bastante? Lamentablemente, cuando se produce un caso, vienen como más en efecto dominó. Y también había detenciones, habían operativos, vuelos que se suspendían, había que bajar a toda la gente de los aviones, había que hacer una revisión, tal como está ocurriendo en este momento en la Universidad Diego Portales. Entonces, esto involucra una movilización de recursos que es enorme. Una pérdida de tiempo que es enorme, pérdida de clases para el plantel, para los estudiantes, y por lo tanto uno se pregunta cómo estudiantes universitarios no van a tener claro eso. Imagínate que en el caso que tú mencionabas, este joven es estudiante de Derecho, más encima está estudiando las leyes, entonces uno dice, ¿qué pasará por su cabeza? No aprendió nada, y por otra parte puede que él ni siquiera haya sido la persona a la que originalmente se le ocurrió la brillante idea de crear una publicación con un aviso de bomba, un falso aviso de bomba. Pero él la compartió, y al haberla compartido ya se transforma en el objeto de la investigación. Él habla de un grupo de personas, de estudiantes que podrían estar detrás de un falso aviso de bomba, pero en definitiva la persona que lo comparte, la persona que lo publica desde sus redes, se convierte en el objeto de la investigación. Puede que hoy día la persona que ideó todo esto ni siquiera esté siendo investigada y sea otro compañero que no está pagando las mismas consecuencias. No sé si me explico la reflexión. Ahora, aprovechar de apuntar algo. Es súper relevante lo que mencionabas al principio. La aplicación, la compañía Meta hoy día, que tiene a su alero muchas aplicaciones de redes sociales, ha establecido un mecanismo a través del cual ellos reportan directamente a la policía. Entiendo que esto se hace en cada país. Cualquier aviso de ataque o de bomba que ellos detecten que se ha emitido desde sus redes sociales. Y por lo tanto, y esto se ha tomado como una medida general para evitar casos que se puedan concretar, para advertirle a la policía. Por lo tanto, apenas se genera una publicación de ese tipo, de manera casi simultánea ellos están enviando un aviso a la policía. Y ese aviso va con los nombres de usuario, las fotos, los apodos. Y de ahí viene el trabajo de la policía, en este caso la Policía de Investigaciones de Chile, de buscar el perfil y dar con la persona que es el autor de esas publicaciones. Porque muchas veces también las personas que publican tienen falsos perfiles. Pero por lo tanto toda esa información en línea se pone a disposición de la policía para que se active el protocolo de inmediato, y de esa manera se puede encontrar lo antes posible a aquellas personas que están detrás. Entonces no es que hoy día se necesite que alguien vaya y haga la denuncia, como ocurre en otros casos, de manera formal, que vaya ante Carabineros, que vaya a la policía y denuncie el hecho, o que se genere el operativo y a partir del operativo se empieza a buscar. Esto se produce casi en simultáneo. Y eso, Jan, lo aclaro para que las personas que se les ocurra en alguna milésima de segundo cometer un acto como este lo piensen dos veces, porque los van a encontrar igual.
Exactamente, eso yo creo que es el mayor llamado, porque además la misma red social entrega la dirección IP, que es básicamente como el número del dispositivo, la ubicación donde está, uno puede saber dónde vive la persona con la dirección IP. Así es. Entonces es muy fácil de rastrear. Mira, estoy acá con un estudiante, tú me decías que estudiante de periodismo. Coméntame, bien temprano en la mañana, ven, acércate un poco. Me decías que en la mañana estuvo Carabineros, coméntame cómo fue el proceso, no sé si le revisaron a ustedes, le dijeron algo cuando llegaron. Bueno, personalmente a nosotros no nos revisaron nada, ningún artículo personal, nada, sino que la evacuación, lo que hicieron primero fue hacer evacuación, primero sentándose en los pisos superiores, para después ir todo al patio. Después de eso llegaron Carabineros, para ser más exacto, llegó Gope con perro en búsqueda y fueron una por una revisando las salas que estaban allá, que estaban acá en búsqueda de la bomba por el aviso que había, ¿Cuántas pero horas al perdieron final de no clase? resultó en nada. Resultó una amenaza vacía nomás y bueno, volvimos a clase normalmente, pero en realidad no hubo pánico, hubo... O sea, pero en eso, ustedes perdieron clases, supongo, producto de la evacuación que tuvieron que realizar en la mañana. Obviamente perdimos algunas clases, por ejemplo, yo tenía una actividad con nota y la tuvimos que suspender hasta el viernes. Sí. Oye, mira, y dentro de todo esto, lamentablemente, ha ocurrido otros casos anteriormente. No sé cuántas veces han evacuado durante este semestre, cuántas veces han recibido estas denuncias de supuesta amenaza acá al campus. Solamente dos. Una que fue una indirecta, que fue la Universidad de Chile, pero por precaución a nosotros nos suspendieron las clases presenciales, se mantuvieron las clases vía online, pero las clases presenciales, tanto a profesores como estudiantes, no. Y hoy día, que fue la última. Y en este aspecto, bueno, nosotros conversábamos de que a veces puede ser incluso broma o no. No sé si a ustedes les llegan estos mensajes, porque uno de los detenidos también era un estudiante acá de la Universidad Diego Portales, pero de Derechos, ¿o sí? No sé si a ustedes les han llegado estos mensajes de supuesta amenaza. No sé si podríamos decir que son estos mensajes en cadena que se mandan muchas veces. No sé si has visto tú esos mensajes que mandan o simplemente te llegan los comunicados de la universidad. No, a nosotros particularmente no, porque esos casos supongo que llegan por vía correo, po. Y si bien nosotros tenemos enlaces y grupos de WhatsApp, esos se quedan dentro de la carrera que estudiamos. No es como que una carrera se esté haciendo como mensaje por otra, no, sino que nos quedamos en nuestro círculo. ¿Y no existe este rumor de que quizá lo hacen para tratar de saltarse las pruebas, de evitar clases, suspender un poco la actividad docente? Es lo más probable que pase, pues, pero como todavía seguimos a principios de semestre, la verdad es que sería como bastante estúpido hacerlo porque ni siquiera hemos tenido evaluaciones todavía y en el caso de que no, es una broma de súper mal gusto. Me imagino que igual a ustedes también les preocupa porque muchas veces puede generarse este tema, yo decía un poco de si es verdad o no, y que igual te genera la incertidumbre. No sé si ustedes también lo conversan como estudiantes. No, pues obviamente, pues si con esos casos, con lo que es amenaza y todo al respecto, uno tiene que estar como bien atento a lo que puede o no puede pasar, pues está también la incertidumbre de los casos de que si la amenaza es real o no, y es como vivir en un... No sabría decir si sería muy alarmista, pero sería como vivir en constante peligro. Le agradezco mucho, es parte del testimonio, Cari, y eso yo encuentro que es la verdad respecto a lo que termina ocurriendo, sea verdad o no. Esto genera lamentablemente este círculo vicioso que se termina alimentando, y tú hacías este paralelismo con lo que termina ocurriendo con los casos de aviso de bomba en el aeropuerto, pero claramente que en el aeropuerto el código en ese caso es mucho más complejo, las penas son mucho más altas, claro. Y probablemente la discusión ahora se va a tener que centrar legislativamente respecto a qué medidas tomar, qué camino tomar judicialmente para evitar de que se termine desincentivando este tipo de mensajes o llamados que se terminan realizando a nivel de universidad y cualquier tipo de institución, la verdad. Claro, y aquí también hay que evaluar, por ejemplo, la pérdida de clases, como decía el estudiante que tú entrevistabas. Además, todo lo que tenían planificado lo tuvieron que dejar para el día viernes. Es evidente que a lo mejor no era por prueba, porque todavía están empezando el segundo semestre. O sea, recién está empezando, claro. No es un periodo de prueba, pero pierden clase y eso tiene un valor, eso es jugar con el tiempo de los demás, y aparte es partir de la base de que toda la gente va a reaccionar de buena manera cuando legítimamente puede haber alguien que se sienta intimidado por una amenaza de este tipo, puede haber alguien a quien le dé miedo la situación realmente, y puede haber alguien que evidentemente sienta su integridad en riesgo con un aviso de esta índole. Entonces eso no es posible permitirlo, en términos de que no se puede jugar con la integridad de los demás y con la salud mental también de los demás. Recordemos que todos los estudiantes además tienen derecho a ir a estudiar en condiciones tranquilas. Y en sentirse seguros, cuando lo hemos planteado en más de alguna oportunidad con los colegios. Decimos, para los niños menores de 18 años, el colegio es como la segunda casa.
tienen que estar seguros en ese lugar, tienen que sentir confianza. Lo mismo pasa con los estudiantes universitarios, con los centros de formación técnica, con los institutos profesionales. Tiene que ser un lugar donde ellos sientan seguridad, pero resulta que si están produciéndose amenazas día por medio, difícilmente a lo mejor va a ser un lugar donde ellos puedan estudiar tranquilos también. Así que de ahí hacer hincapié en la necesidad de tomar conciencia, no involucrarse en situaciones como esta, porque evidentemente, además del mal rato, ¿no?, de tener que pasar por la justicia, tener que dar explicaciones y de ahí en adelante con todo lo que viene en el sistema judicial. Así que nos quedamos atentos a que se puedan restablecer las clases cuanto antes en la Universidad Diego Portales, Jan. Muchas gracias por toda la información.